In progress. Podemos iniciar. Ya. Muy bien, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida. Vamos a reemplazar transitoriamente a la presidenta Paulina Núñez, que viene un poquito más atrasada. Quiero partir por darle la bienvenida, por supuesto, a la ministra, que nos acompaña, a todos los asesores, los senadores presentes, y nos vamos a las cuentas. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos de la Secretaría. En primer término, un mensaje del presidente de la República con el que hace presente la urgencia en el carácter de suma respecto del proyecto de ley que hoy está en tabla, que crea el Servicio Nacional de la Biodiversidad y establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Luego hay un oficio de la ministra de Bienes Nacionales, señora Paulina Toro, mediante el cual, y dando cumplimiento a la glosa de la partida 14 de la Ley de Presupuestos del año 2023, remite información de las acciones y decisiones administrativas realizadas en los predios fiscales de Río Colorado y Río Olivares para la creación del Parque Nacional de la Región Metropolitana. Y finalmente, hay un oficio del alcalde de Río Ibáñez, de la región de Aysén, señor Marcelo Santana, con el cual solicito una audiencia a la comisión a objeto de exponer sobre el proceso que lleva la municipalidad para declarar como bien nacional protegido al sector Torres del Avellano, como también respecto de la solicitud de concesión gratuita que efectuó el Ministerio de Bienes Nacionales el año pasado. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, secretaria. Veremos entonces en su momento la posibilidad, por supuesto, de recibir a don Marcelo Santana. Ahora yo querría partir por señalar que, bueno, en esta ocasión tenemos dos temas en esta sesión. El primero que tiene que ver con las rompientes y el segundo el tema de la biodiversidad. Quería al respecto señalar lo siguiente. En primer lugar, la satisfacción que por fin, después de años y años y años de espera, primero fue el Senado, pero después sobre todo la Cámara de Diputados, donde tuvo 4 años que estábamos nosotros a la espera que pudieran terminar de tramitar, por fin se ha dado término a esta tramitación y creo que este país necesita urgentemente contar con un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, como un servicio que sea capaz de coordinar y hacer todo lo que tiene que hacer, que desgraciadamente nuestro país está muy disperso, es muy ineficiente y la verdad es que más que ineficiente está muy fragmentado y no permite hacer una verdadera política de protección de la biodiversidad y ecosistemas que es tan necesario en un país tan vulnerable como el nuestro. Así que quiero señalarles de que acabo de decirle a la secretaria, porque no aparece citada la sesión de mañana, pero es evidente que tenemos que tomar este tema, porque además está con suma urgencia, lo cual me alegro mucho que el gobierno le haya puesto suma urgencia. Así que den por hecho, senadores, que mañana vamos a estar citados a nuestro horario habitual, ninguna novedad al respecto, pero claramente. Dicho aquello, partiríamos entonces, no sé si hay algo más o la ministra quiere decir algo más. Bueno. Estamos de acuerdo, entonces mañana, por supuesto, al horario habitual, que es lo lógico, sobre todo un proyecto que tiene suma urgencia y la relevancia de este proyecto. Entiendo que todos tenemos en nuestro escritorio un breve compendio para nuestro uso, digamos. Pero no haremos consensuadamente. No sé si después habrá una propuesta cuando llegue la presidenta con una mejor forma de abordar, si vamos a entrar directamente con el comparado para ir viendo las diferencias, dejando a un lado lo que ya se aprobó y que no fue tocado. Entiendo que son como 150 y algo los cambios que produjo la Cámara de Diputados, pero tenemos que concentrarnos en aquello. De esas, las que sean mejor y las que no estemos de acuerdo, por supuesto, y podamos reiterar nosotros como Senado si es que así nos parece. De ser así, ahí viene la presidenta. Así que estamos justo, presidenta. Ay, perdón. Bueno, muy brevemente lo decía la presidenta. No, solamente
Que mañana tengamos la sesión, que la gran satisfacción que por fin, después de 4 años de tramitación, por fin hemos recibido el proyecto de Servicio de Diversidad y Protegida de la Cámara de Diputados, ya era hora, y que tenemos que abocarnos, por supuesto, y yo señalaba que entiendo que hay como 157 cambios que ha modificado la Cámara de Diputados, que nos tenemos que abocar, y después, Presidenta, probablemente usted pueda presentarnos un plan al respecto, pero bueno, lo usual siempre es partir con el comparado y viendo, digamos, las diferencias que se provocaron entre la Cámara y el Senado. Habiendo dicho aquello, estamos listos, Presidente, le entrego. Muchas gracias, senadora Allende. A ver, primero, bueno, buenas tardes. Quiero además darle las gracias a la ministra y a la secretaría, porque la verdad es que antes de ir al receso legislativo sabíamos en qué estaba este proyecto y que era muy probable que tuviéramos que retomar la discusión o iniciar la discusión. Entonces, habíamos acordado que partiéramos nuestro trabajo en la comisión con el proyecto, sin perjuicio de, además, el proyecto del senador Durana, porque además venimos hace ya bastante tiempo esperando, ojalá, avanzar con indicación desde el Ejecutivo, pero en lo contrario nosotros tenemos que votarlo y tener esa capacidad de que si esa indicación no se ingresó desde el gobierno, como fue lo último que revisamos, ¿cierto?, antes del receso legislativo, entonces nosotros podremos hacer lo propio y de esa manera poder avanzar en el proyecto y ojalá despacharlo. Pero yo evidentemente que, insisto, ministra, no me acordaba en ese momento cuando hablamos por teléfono hace unos días atrás, estaba ya comprometido en que viéramos, iniciáramos en el proyecto en este tercer trámite, la discusión, el conocimiento de lo que se dijo en la Cámara de Diputadas y Diputados, que se votó, y mañana concuerdo con que deberíamos seguir con este proyecto. Ahora, lo siguiente, que ya a partir de la próxima semana, el día lunes, quienes hemos estado durante el año 2022 presidiendo las distintas comisiones, dejamos nuestro cargo, renunciamos, ¿verdad? Y a partir del martes se asume nuevamente con los nuevos presidentes de cada una de estas comisiones. Así que ahí ya le corresponderá, si no me equivoco, al senador Latorre. Él le tocaría presidir, ¿verdad? El senador Latorre llegaría a presidir la comisión. Ah. Ah. Se queda con mayoría. Sí, sí. No sé la verdad quién llega, pero el senador Durana parece que es el que sale, digamos, este año. Con mayor razón, senador, un ratito hoy día y un ratito mañana, imagino que está ingresada la indicación, pero vamos a despachar su proyecto. Así que, bueno, insisto, sí, lo vemos ahora, pero entonces, sin perjuicio de ratificar el compromiso de, después del proyecto, ver el del senador Durán, a ver el de Servicios de Biodiversidad y Áreas Protegidas, al menos a mí mañana que me corresponde presidir, vamos a continuar con el conocimiento de este, y yo me imagino, insisto, que el senador Latorre la próxima semana hará lo propio, pero que le corresponda, cierto, a él. Le da la palabra al senador Gama. Presidenta, yo solo quiero excusarme, no crea que, sobre todo la ministra, que es por falta de interés en este proyecto y en todo lo que estamos abordando acá, pero tengo que participar en la Comisión de Salud del Senado, tiene una reunión hoy día con la ministra de Salud por los temas de ISAPRE, entonces ahora este año me toca integrar la Comisión de Salud, así que me tengo que ir para allá, así que ministra, me excuso y bueno, esperamos trabajar harto en esto. Muchas gracias. Gracias, senador Gama. Pero usted sigue este año en la comisión. Ah, ya. Y medio ambiente. Entonces, le voy a dar la palabra a la señora secretaria para que nos actualice sobre la tramitación del proyecto de rompiente y procedemos al primer punto. No sé si habían alcanzado a leer la cuenta, si es que había, a propósito de del alcalde que... Sí. Ya, y era la del alcalde, Perdón, del alcalde de Río Ibáñez por el tema de una declaración ¿cómo se llama? Bueno, declaración de de un bien protegido nacional en los Altos de Avellaneda, en las Torres de Avellano, y pido una audiencia con la comisión. Yo conversé con él para preguntarle si lo quería por Zoom o presencial, y me dijo que prefería presencial y que probablemente que para él sería ideal el día 14, pero si no, cuando pueda la comisión y cuando así lo estime. Miren, yo al menos cuando nos fueron llegando distintas solicitudes de alcalde, de gobernadores, que también tuvimos a propósito del tema borde costero acá, los dos de las primeras regiones de nuestro país,
siempre las fuimos aceptando y por unanimidad, porque la verdad es que cuando una autoridad local lo que solicita es llegar al Senado para que sea escuchado, me parece que es lo mismo que podemos hacer. Entonces, no sé, desconozco si es porque el 14 ya tiene otras reuniones, a lo mejor sí, bueno, entonces coincide con nuestra martes. Marte. Sí, entonces recibámoslo y bueno, le avisamos ahora para que además se vaya preparando, pero de todas maneras, así que sea uno de los acuerdos de esta sesión. Y entonces la tabla, no la tengo acá a la vista, pero señora secretaria. En primer lugar está el discutir y votar las indicaciones efectuadas en el tercer periodo de indicaciones por el senador señor Durana al proyecto de ley sobre protección de las rompientes de la ola para la práctica del CER. ¿Ustedes tienen el comparado ahí o lo tienen en en el computador? Es que es una sola indicación y es muy sencilla. Se encuentra en la página 4 del comparado. Y señala lo siguiente. ¿La tiene, senador? La tiene. Ahí se la están poniendo. Están todos rebeldes. Bueno, la voy a leer. La indicación del senador señor Durana es para incorporar un inciso cuarto del proyecto de ley, que ha pasado a ser quinto, con el siguiente tenor, comillas. El registro de las rompientes aptas para la práctica de los deportes, que consiste en surcar olas, será realizado en cada región de Chile por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, a solicitud de las asociaciones deportivas de las disciplinas involucradas. El reglamento para la realización, conservación y funcionamiento del mencionado registro será dictado por la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero, en uso de sus atribuciones contenidas en el Decreto Supremo número 475 de 1994 del Ministerio de Defensa Nacional, dentro del plazo de 180 días a contar de la vigencia de la presente ley. Sí. Gracias, señora secretaria. Senador Durana. Gracias, presidenta. Bueno, esta indicación nace después de haberme reunido con el director nacional de Obras Portuarias, quien hizo la sugerencia del mecanismo de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, considerando que esta es una de las atribuciones que el presidente de la República descentralizó a los gobiernos regionales. Esta es la forma en que nosotros finalmente podemos tener este registro que es tan importante. Así no involucramos a ningún ministerio porque pasa a ser de interés regional en función de aquellas rompientes o cuerpos de agua que cada región, a través de sus acciones deportivas, está dispuesto a proteger, y la Comisión Regional de Uso Borde Costero, como cuerpo colegiado que preside el gobernador regional y que además tiene también en su jefe de DIPLAN, tiene la Secretaría Técnica, ellos obviamente toman una decisión que va a permitir que cuando exista una obra portuaria, una obra, digamos, en el litoral o en las playas, finalmente, como deben pasar a consulta de participación ciudadana a la Comisión Regional de Uso Borde Costero, ahí finalmente se hace esta relación que termina siendo beneficiosa para poder proteger este proyecto. Esta indicación fue enviada a la señora ministra de la Secretaría General de la Presidencia, pero obviamente no tengo una respuesta de ella, pero en virtud de lo que habíamos conversado y dado de que efectivamente, siendo los gobiernos regionales autónomos y con esta descentralización hecha por parte del Ejecutivo, creo, señora Presidenta, que podríamos votarla y que se vaya a la Cámara de Diputados, porque le entregamos una herramienta que permita cumplir con esta falta que tenía el proyecto, que es la creación del registro. Gracias, senador Durana. La palabra, senadora Allende. Breve, mire, yo pienso que probablemente es la salida que a lo mejor se le puede encontrar a este proyecto, pero tengo dudas aún así si uno, no hay
espero que no haya ningún tema de admisibilidad entregándosela, porque igual se está diciendo que tiene que hacer un registro y otras cosas, igual se están ejerciendo o haciendo funciones, que no sé si eso está por un lado. Por el otro, yo estaría dispuesta, si no hay obstáculo al Ejecutivo, si considera, digamos, que es admisible, por lo tanto podemos hacerlo así con esta salida a través del gobierno regional por este proceso de centralización, que me parece muy bien, pero yo quiero dejar constancia que, entendiendo que el ánimo es apoyar por un lado esto, la verdad es que es muy insuficiente en el sentido de que nosotros lo que más necesitamos, yo no sé, ahí me perdí una sesión en que está el proyecto de zona costera, porque no podemos seguir hablando de borde costero. Entonces a mí lo que me molesta es que vamos a seguir como reforzando el gobierno regional a través de la función del borde costero, sí que no podemos seguir, y es poco serio que esta comisión o nosotros como país sigamos, digamos, hablando de borde costero cuando es más que demostrado la insuficiencia que requiere. Entonces me gustaría que se aclarara eso primero a la ministra, estas dos consultas, y después de eso votar. Gracias, senadora. A ver, respecto de la admisibilidad, yo le voy a solicitar la opinión a la Secretaría. En todo caso, si no me equivoco, porque no la tengo a la vista, pero no es crear una nueva atribución, porque es esta de, claro, ya la tiene, solamente que estamos diciendo que pase por ahí, o sea, estamos definiendo cuál es la instancia que debería resolver y no creándole una nueva instancia. Y concuerdo con la senadora, y ahí voy a actualizar aquello, que una de la última, si no me equivoco, sesión que tuvimos ante el receso legislativo fue precisamente sobre los principios de una ley de costa. Y lo quiero decir de esa manera porque si nosotros mismos seguimos hablando de principio del borde costero, ni nosotros vamos a producir ese cambio, por último, de ir concientizando que lo que al menos como espíritu del legislador queremos es tener una ley de costa. Y dijimos que esos principios, incluyendo incluso la presentación del Ejecutivo, podrían servir de ordenadores a una ley de costas que está preparando el gobierno, pero no para poder ahora venir a ordenar las distintas decisiones que se vayan tomando en el borde costero, sino que son principios ordenadores de lo que se está preparando, eso fue al menos lo que nos transmitieron desde el Ejecutivo, para una ley de costas. Ahora, ¿qué pasa también con el proyecto que nos convoca? Que el día de mañana, ojalá, cuando tengamos una ley de costas, obviamente que aquí va a haber un tema que se recogerá, ¿verdad? En aquella ley, en aquella gran ley, porque también desde el punto de vista de regular y tener claridad, o proteger, mejor dicho, ¿cierto?, la rompiente, y otros países también lo tenían, sin ir más lejos, me acuerdo que desde las mismas fundaciones ONG ponían de ejemplo Perú, podemos aportar a no solo el deporte, sino al cuidado de estas con todo lo que eso significa. Entonces, por un lado, el gobierno quedó o transmitió la tarea de, en la que están trabajando de esta ley de costa. Por otro lado, nuestro proyecto de principios ordenadores es para aquello, no para ordenar el borde costero. Y como tercero, insisto, sin perjuicio de que le dé la palabra a la señora secretaria, poder avanzar porque no se crea, eso al menos lo que yo interpreto, no se crea una nueva atribución, sino que se ordena que él le correspondería pronunciarse respecto del tema. Señora secretaria. Bueno, como si bien esta atribución esta atribución de ordenar ha sido traspasada a los gobernadores regionales, indudablemente que aquí se le está dando una nueva atribución a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero. Pero si ya la tienen, este artículo, en mi opinión, solamente da como una guía para que las asociaciones deportivas lo soliciten. En realidad, a primera vista, y siendo bien categórica, la indicación es inadmisible. Pero está en el borde. Pero ya la tienen. ¿Ah? Ok. Viene a ser una guía. Sí. Pero es inadmisible. Gracias, señora secretaria. Senador Durán. Presidenta, tal como lo establece la señora secretaria de la comisión, las atribuciones ya fueron delegadas por parte del presidente de la República. Yo tuve la oportunidad de ser intendente de la región y por lo tanto en su minuto presidente de la Comisión Regional de Uso Borde Costero. Y este organismo colegiado lo que hace finalmente es velar por todo lo que sucede. Disculpen la palabra borde costero, debería decir zona costera, pero bueno, como es la CRUP, obviamente que voy a mantener, porque si no vamos a tener una segunda falta que dice CRUP y no zona costera. Por lo tanto, desde esa mirada,
Yo lo que solicito es que se pueda votar y finalmente esa segunda discusión llevar a la Cámara de Diputados, que es un poco lo mismo que hicimos cuando lo votamos o cuando lo íbamos a votar en la sesión anterior. Entendiendo de que hoy día lo único que estamos incorporando es una fórmula que permita instalar un registro, ya no va a ser nacional, a diferencia de Perú, no se hace cargo un ministerio, sino que lo descentralizamos a nivel regional y obviamente serán las organizaciones y las regiones quienes van a poder implementar o incluso facilitar las que obviamente tengan zona costera en cada uno en nuestro país. Así que yo lo que pido con mucho respeto y humildad es que finalmente lo podamos votar, lo pasemos a la Cámara de Diputados y seguimos en su tramitación. Gracias. Gracias, senador Durana. ¿Les parece que lo votemos por unanimidad a favor? Perfecto. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad y despachado el proyecto sobre rompientes. Y a continuación, Presidenta, corresponde ver el segundo punto de la tabla, que, al cual usted ha aludido, y la señora ministra de Medio Ambiente hará una exposición sobre sobre las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados sobre en el proyecto aprobado por el Senado. Gracias, señora secretaria. Entonces le damos a dar la bienvenida a la ministra, sí, a los asesores y le voy a dar la palabra para que pueda iniciar su presentación. Un segundo, es que me desconecté. Sí, para ponerlo al día. Sí. ¿Esto es tuyo? Sí. No, es que yo creo que le molesta mucho. No, ¿no? Ya. ¿Comienzo, señora presidenta? Sí. Bueno, muy buenas tardes, señora presidenta, por su intermedio. Saludo a los senadores y senadoras presentes en esta primera sesión del año legislativo de la Comisión de Medio Ambiente y tal como anunció la secretaria, el Ejecutivo le ha puesto suma urgencia a la tramitación, al comienzo de esta tramitación del tercer trámite del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Yo traigo una presentación para que nos podamos poner un poco al día con este proyecto que efectivamente salió de esta comisión hace ya casi 6 años. Así es que creo que tengo entendido que la senadora Allende es la única que estuvo presente en esa discusión. Pero después de 6 años ya corresponde volver a hacer un resumen por un lado, y efectivamente en estos 6 años han pasado muchas cosas también, así es que, a ver. Yo lo veo bien aquí. A ver si nos ayudan, porque la ministra lo ve bien en su computador, pero no Sí. logramos que se proyecte. En todo caso, ministra, sería más que todo porque la comisión es pública, pero cada uno de nosotros tiene la presentación a la vista. A ver, voy a hacerlo de nuevo. ¿Eh? ¿Ah?
No, como que no quiere, ¿eh? ¿Quieres intentarlo tú? A ver. Vamos a ver si alguien más puede compartir la pantalla para ver si funciona. No sé, no he intentado 2 veces. Sí, voy a comenzar. Ya. Bueno, lo primero que quisiera decir es como contextualizar un poquito este proyecto, porque después de 6 años efectivamente tenemos una situación de crisis medioambiental que se ha tornado muchísimo más grave y más urgente de abordar. Y en particular este proyecto de ley es una condición habilitante para hacernos cargo de la crisis de pérdida de biodiversidad o de diversidad que tenemos en nuestra naturaleza. El 2019 se publicó un informe del IPBES, en que una de las noticias más alarmantes era que si continuaba, gracias Cristóbal, continuaba con este nivel de degradación, íbamos a perder más de 1 millón de especies en los próximos años. El 2021 hubo un informe también bien influyente del profesor Partha Dasgupta sobre el valor económico que tiene la biodiversidad, y básicamente dice que no hemos logrado relacionarnos con la naturaleza de una manera sostenible y estamos de esa manera poniendo en peligro la prosperidad de las generaciones actuales y futuras. El profesor Dasgupta en este informe, que ha sido muy influyente, también de alguna manera ayudó a que Chile creara el Comité de Capital Natural que inauguramos en el mes de enero, aprovechando la presencia del profesor Dasgupta en el Congreso del Futuro. Lo lanzamos con el presidente en La Moneda y todo. Así es que también estamos entonces viendo que estamos tratando de abordar esta crisis por varios medios. Y por último, desde hace ya varios años, que en los informes de riesgos globales ponen como uno de los 3 mayores riesgos el de pérdida de biodiversidad. Así que por muchos lados se nos está diciendo de manera muy urgente que necesitamos abordar esta crisis. Ahora, a nivel nacional, sí. ¿Me puede explicar IPBES? Sería bien importante. Sí, buen punto. IPBES es el órgano científico que pareció como el equivalente del IPCC, que a la Convención de Cambio Climático. IPBES es una plataforma, a ver, la sigla completa es, bueno, está en inglés, pero es una plataforma científica que hace informes para apoyar a la Convención de Diversidad Biológica. Y de hecho, en esa convención que sesionó después de 4 años, recién el año pasado de nuevo, las reuniones de esa convención habían sido suspendidas por la pandemia del COVID. Se aprobó algo que se llama el nuevo Marco Global de Biodiversidad y Chile adherió a ese nuevo Marco Global de Biodiversidad. Este nuevo compromiso internacional tiene 23 metas al año 2030, es decir, en 7 años más. Y está clarísimo de que no podremos cumplir con estos nuevos compromisos internacionales sin contar con el servicio de biodiversidad. Adicionalmente, como Chile sí ha estado históricamente más avanzado en cómo enfrenta la crisis de cambio climático, habiendo firmado y ratificado el Acuerdo de París hace ya varios años y que tenemos una ley marco de cambio climático, hay varios objetivos de biodiversidad que están recogidas en la ley marco. Así es que yo diría que ha sido una manera de poder dar respuesta
a la crisis de pérdida de biodiversidad con la legislación vigente que ha estado más avanzada en el país, que es la de cambio climático. Como ya mencionó, la siguiente, por favor. Como ya mencionó la senadora, uno de los objetivos de la creación de este servicio público es hacer frente a la dispersión institucional que tenemos con respecto a las áreas protegidas. Pero recordemos que esta es una ley que no solamente es sobre áreas protegidas, sino sobre pérdida de biodiversidad también. Acá hay un ejemplo que demuestra que hoy en día nuestras áreas protegidas están a cargo de 6 instituciones en el país. Está el Ministerio de Bienes Nacionales, Subpesca, Cernapesca, CONAF, el Ministerio de la Cultura y el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, esta dispersión institucional evidentemente hace más inefectiva de parte del Estado de poder hacernos cargo de nuestras áreas protegidas. Siguiente. Entonces, muy resumidamente, los pilares de este proyecto de ley, el primero es que es contar con un servicio público 100% enfocado en la protección de la naturaleza terrestre y marina y en un contexto de crisis climática y de biodiversidad. Esa es la idea matriz de este proyecto de ley, que tiene también un segundo pilar, que es resolver la dispersión institucional de las áreas protegidas que acabo de mencionar, pero también, y este es el tercer pilar, contar con instrumentos para la conservación en todo el territorio, o sea, más allá de las áreas protegidas, y por último, también fortalecer la normativa y el financiamiento de la conservación en el país. Quisiera mencionar que hubo una buena noticia ayer domingo, bueno, en la madrugada entre el sábado y el domingo, y es que el Marco Global de Biodiversidad se viene a complementar ahora con un nuevo tratado que es de resguardo de la biodiversidad para las áreas, para el mar más allá de la jurisprudencia nacional. Se llama BBNJ, sí. Así es que es una muy buena noticia porque, de hecho, el Marco Global de Biodiversidad nos obliga al 2030 a proteger el 30% del océano y eso no lo logramos hacer con la área, con las 200 millas que están en la jurisprudencia nacional, sino que en la zona exclusiva económica, sino va más allá también. Así que estamos avanzando a nivel internacional, que es una buena noticia dada la gravedad de la crisis y entonces se hace aún más indispensable contar con este servicio. Y quisiera algo que nos sale aquí, también mencionar de que considerando los incendios forestales de este verano que están más controlados, pero no hemos terminado la temporada de incendios lamentablemente, eso nos vuelve a recordar la urgencia de contar con este servicio. Siguiente. Entonces, para hacer un poquito de historia, el año 2014 se retira el primer proyecto e ingresa el segundo proyecto. Recordemos que cuando se crea la institucionalidad ambiental vigente, el 2010 la idea era crear el ministerio, la superintendencia, el servicio de evaluación ambiental y el servicio de biodiversidad. Pero por razones que la historia ya conoce, se decidió avanzar con los primeros 3 y este cuarto pilar se dejó para después. Y aquí estamos todavía, así que también viene a contar con este servicio, viene a completar la institucionalidad ambiental y saldar una deuda largamente esperada. Entonces, el 2014 entra este segundo proyecto, el 2016 hubo una consulta indígena, el 2017 fue aprobado por esta misma comisión aquí en el Senado, de la cual la senadora Allende tendrá recuerdo, y después de Comisión de Medio Ambiente pasó por Hacienda y por Trabajo también, de tal manera que recién el 2019 termina su primer trámite con la aprobación en la sala.
y de ahí ingresa a la Cámara y 2 años después es aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, que envía el proyecto a la Comisión de Agricultura. Yo recibí, entonces nosotros comenzamos nuestra administración con la Comisión de Agricultura el año pasado, salimos en agosto y después de eso pasó a la Comisión de Hacienda bastante rápidamente, y aquí lo que yo quisiera decir una muy buena noticia, y es que pudimos entregar ahí en la Comisión de Hacienda un informe financiero sustitutivo. Y esto es bien relevante porque una de las críticas que permanecía al proyecto era que contaba con poco financiamiento, y durante el mes de enero fue aprobado en la sala. Entonces, brevemente contarles un poquito en qué consistió este nuevo informe financiero cuando Cristóbal logre cambiarla. Ahí viene, ahí viene. Entonces, esto es una comparación del informe financiero que estaba vigente, que es el del 2019, pero en ese momento el del 2019 no hizo grandes avances con respecto al informe financiero del 2014. Así que realmente lo que teníamos era un informe financiero bien antiguo. Entonces, sin considerar el financiamiento que ya tiene CONAF, y de lo cual parte de lo que va a CONAF obviamente pasa al servicio, acá hay un aumento en régimen de casi el 42%, en el transitorio de un 162%, y de manera que en total el aumento entre el informe financiero del 2019 al 2022 es de casi un 65%, así que bien considerable. Aquí hay una cosa bien importante, es que, por ejemplo, más que duplican el número de guardaparque. Esto era algo también, por ejemplo, bastante sentido, porque entre todos estos años se han creado muchas áreas protegidas, o sea, hemos seguido avanzando en eso, pero muchas de estas áreas protegidas se estaban creando sin aumentar el número de guardaparque y sin considerar el financiamiento para eso. ¿Ya? Okay. Ah. No, siga, te puedo hablar. Ok. Bueno, si tienen más dudas al respecto, podemos hacerles llegar también las minutas que le entregamos en su momento a la Comisión de Hacienda. Pero eso quisiera decir, de que quédense con ese número, quizás casi un 65% en el aumento del presupuesto para el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Y bueno, y con eso entonces se logró aprobar en la sala en el mes de enero, y comenzamos entonces ahora ya el tercer trámite. Y en esta lámina quisiera entonces muy brevemente contarles cuáles han sido los principales cambios que ha sufrido el proyecto en estos 6 años. El proyecto aprobado por el Senado tenía 167 artículos en total, permanente y transitorio, y hoy en día el proyecto que ustedes reciben tiene 166 artículos, tiene 2 menos permanentes y 1 más transitorio. Fueron modificados 142 artículos, pero de los cuales hay 57 que simplemente se refieren a que cambió el número del artículo, ¿ya? O sea, son artículos que denominamos como que no hay un cambio de fondo. Después hay 7 en que simplemente también hay una pequeña como referencia que cambia, y hay 78 artículos de fondo, ¿ya? Entonces, yo después voy a hacer una propuesta de trabajo, pero obviamente va por ahí, por concentrarnos en los que cambiaron de fondo. Hay 5 artículos nuevos y hubo 6 artículos que se eliminaron. Ese es como el resumen
de lo que ocurrió en estos 6 años, adicionalmente a esta buena noticia del nuevo informe financiero. Después también les puedo dar mayor detalle al respecto. Siguiente, por favor. Bueno, adelantándonos un poco también a qué temas debieran ser llevadas a la comisión mixta, aquí quisiéramos relevar algunas inconsistencias que existen y que por lo tanto esas pensamos que debieran ir a una comisión mixta. Y el resto de las cosas, ojalá el Senado la apruebe las modificaciones de la Cámara. Obviamente eso se va a discutir en detalle, pero estamos de acuerdo con muchas de las modificaciones. Entonces, por un lado hay un tema asociado a sitios prioritarios, que está recogido en el artículo 29. Aquí hay una consistencia entre el articulado que tenemos. El artículo 93 que establece una excepción a una prohibición que ya no existe. Esto está relacionado con concesiones sectoriales. Después el artículo 146 que modifica la ley de pesca se suprimió y ahora habría que hacerlo consistente también. Y el artículo 8º transitorio es el que en este momento está en el fondo inconsistente con el artículo 29. Así que esos serían en el fondo son 3 temas: ley de pesca, concesiones y sitios prioritarios, que están inconsistentes en el proyecto de ley. Ministra, pero tenemos una radiografía general de los cambios que realizó, si no me equivoco es la anterior, pero usted lo que nos está pidiendo es que en estos donde hay inconsistencia eventualmente lo llevemos a una mixta. Pero me gustaría también, si es que tienen la información acá, que nos pudiera contar cuáles fueron esos 6 que se eliminaron. Es trabajo que vamos a hacer nosotros ya más en detalle, pero sería bueno ya que estamos revisando el estado, ¿cierto? Esos 6 que se eliminaron y esos 5 que son nuevos, porque si no me equivoco, no dicen relación con los que se plantean como inconsistentes para que lleguen a una comisión. Y de ahí, bueno, entramos allá a aquellos que son inconsistentes y eventualmente, por ejemplo, dentro de los nuevos uno podría agregarlo o al revés, ¿cierto? Aquellos que se eliminaron, al menos pronunciarnos respecto de esos temas. Perfecto, sí. Okay. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la presidenta. Sin embargo, la ministra dijo que después no iba a hacer una propuesta de metodología de trabajo. Entonces sería bueno a ver si esa propuesta se acerca a lo que estamos señalando, de conocer los nuevos. No, es que lógico. Primero necesitamos saber las diferencias y después dentro de esas diferencias las que son imposibles de aceptar y por lo tanto nos llevan a la comisión mixta o como las llamó inconsistencia. Entonces efectivamente nosotros necesitamos saber bien las diferencias que hubo con la Cámara de Diputados, las de fondo obviamente, y después ver efectivamente si coincidimos los criterios de lo que tendría que ir a mixta. Exacto. Sí, perfecto. Mire, Ministra. les voy a responder inmediatamente cuáles son los artículos eliminados, pero están asociados a estos cambios que ocurrieron en la Cámara y a los cuales el Ejecutivo consideramos que debieran ser aprobados. Entonces, uno de los cambios más importantes es que se homologaron las categorías de áreas protegidas a la recomendación internacional de la Unión Internacional de Conservación, ¿ya? El IUCN por sus siglas en inglés. Y entonces, ahora tenemos 6 categorías que hay que homologar con las existentes hoy en día. Y eso significa que, por ejemplo, hay 4 artículos eliminados porque ya no existen las categorías, ¿ya? O sea, por ejemplo, son 4 de los 6. Después hay un artículo de bancos de compensación que se eliminaron y que nosotros estamos de acuerdo con que se hayan eliminado, ¿ya? Y por último, había un código transitorio, había un artículo transitorio que modificaba el código de agua, pero esto es anterior a la modificación del código de agua, así que ya no tiene sentido porque el código de agua sí logró aprobarse antes que, que el SBAP. ¿Ya? Esos son entonces los 6 artículos que están eliminados. Y nosotros estamos
perfecto. Era Pensamos que bueno están bien saberlo porque eliminados. ya, ok. Ujú. Ya, entonces, con respecto a las otras, entonces, de las cosas nuevas. Ya. Muchas gracias, ministra y presidenta. Pido disculpas porque no estaban las notas de lo de los 5 artículos nuevos, así que esa es mala mía y por eso complemento yo y no lo hice la ministra. Nada Eh, personal, ¿ah? No, ya no, sí, como se decía, la Cámara incorporó 5 nuevos artículos. No los tengo en orden, pero dicen con relación con estas 5 materias. El primero, se incorpora una modificación al Código Minero, en donde se eliminó la facultad del intendente de permitir minería en áreas protegidas. Eso es del artículo 5, si no me equivoco. 17, número, si no me equivoco. También se incorporó un artículo que declara que las áreas protegidas serán libres de organismos genéticamente modificados, y establece un reglamento para darle mayor bajada a ese artículo en el SBAP. También se incorporó un artículo que define y establece protección a los sitios Ramsar, humedales de importancia internacional, conocidos como Ramsar. Se agregó este artículo 93 que decía la ministra, que hace referencia a una prohibición que no existe. Hay una inconsistencia entre dos informes que aprobó la Cámara. En una parte se aprobó agricultura, en otro medio ambiente, entonces hay una inconsistencia. Pero el artículo 93 que también se agregó habla de una excepción a una prohibición de concesiones sectoriales, pero eso lo vamos a ver más en detalle probablemente en la mixta, porque ahí hay algo que hay que arreglar. Y también se agregó un artículo transitorio, que este fue solicitado por las asociaciones de funcionarios, tanto de CONAF como del Ministerio de Medio Ambiente, y en donde se establece que todos los periodos de elaboración de los reglamentos tendrán que contar con la participación de trabajadoras y trabajadores que serán traspasados, y también se establece una prioridad al momento de que una persona que trabaja en el servicio público, que ve temas de áreas protegidas, postula al SBAP. Esos serían estos 5 artículos. Después los podemos seguir viendo en más detalle. Muchas gracias. Entonces, ministra, para volver un poco a lo que yo preguntaba, de los 5 nuevos artículos, porque me queda claro que ocurrió con los 6 eliminados, pero de los 5 nuevos, y volver entonces a la inconsistencia que deben ser llevadas a comisión mixta según la propuesta del Ejecutivo, hay incluso algunos que deben ser llevados de los nuevos. Si no me equivoco, 2 que nombraron, 2, ¿sí? 2 de los 5. Uno, vale, uno de los. Sí, claro. Ya, ministra, entonces le doy la palabra nuevamente para que podamos continuar con la presentación. Y le vamos a dar la bienvenida al senador Juan Ignacio Latorre. Estamos ya conociendo en tercer trámite el proyecto del Servicio de Biodiversidad y Área Protegida y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ministra. Muchas gracias. Ya, entonces, la primera gran diferencia y que explica algunos artículos que se eliminaron, entonces la homologación de las categorías de áreas protegidas según recomendación internacional, porque pensamos que es un avance importante. Después también se adecuaron principios y normas a lo ya dispuesto en la Ley Marco de Cambio Climático, y eso también nos parece que es correcto. Sí, hay algunos principios que entonces ahora son consistentes entre ambos. Bueno, algo mencionó Cristóbal también, se fortalece la normativa y los resguardos laborales. Recordemos que esto es un tema, bueno, las razones por las cuales pasó, de hecho, por la Comisión de Trabajo, que aquí se quedó definido ya, por un lado, de que los trabajadores continúan de CONAF, continúan con Código del Trabajo, y estos temas de capacitación y de participación en ellos mientras dure el proceso de traspaso, etcétera. Y también algo que yo creo, no estoy segura si ya era relevado cuando estaba en el Senado, pero era que trabajadores del ministerio también tienen la posibilidad de ser traspasados al SBAP. Y se relevó y potenció el rol de los guardaparques que van a ser traspasados. Así que todos esos 3 temas yo diría que están asociados a temas laborales. Y, ¿sí? Sí, senador Durana. Esto está en la Comisión de Trabajo.
esto ya salió lo que es el traspaso, cómo se va a hacer, porque ahí estaba SBAP y estaba también, había otra, Ternapor. ¿Esto ya salió? Ya, pero en lo que nos corresponda, nosotros no deberíamos ver nada de eso. Ya. Pero lo que estamos diciendo aquí es que a nosotros nos parecen que las modificaciones que se introdujeron en la Cámara por todas esas comisiones por las cuales pasó el proyecto eh, mejoran el proyecto y por lo tanto esperaríamos que ustedes los aprobaran. Mm. Claro, sí. Sí, pero recordemos, por un lado, estos son mejoras que se le incluyeron al proyecto después de la tramitación desde la Comisión de Medio Ambiente, que han sido trabajados con los trabajadores, con los guardaparques en particular, que están hoy en día contentos con el proyecto y por lo tanto, bueno, lo vamos a ver obviamente en detalle, pero la opinión del Ejecutivo es que se introdujeron mejoras que, que tienen un alto nivel de consenso. Y por último, sí, Perdón, Senadora Allende, brevemente, después porque ministra. efectivamente, como dice la ministra, yo me recuerdo muy bien que había mucha inquietud inicial, porque había como distintas categorías, que una era el Código del Trabajo, otro el Estatuto Administrativo y algunas cosas específicas propias del nuevo servicio. Entonces, esto pasó para tranquilidad del senador Durana a la Comisión de Trabajo. La Comisión de Trabajo hizo 2 informes y el último informe, estoy hablando del Senado, fue aprobado por unanimidad. Entonces, esto se vio extensamente por un lado en el Senado. Sin embargo, en la Cámara, este tema volvió a resurgir con mucha fuerza y por lo tanto se revisó nuevamente y yo diría que lo que nos está diciendo la ministra hay que considerarlo. O sea, si ya salió de la Cámara después de que se volvió a revisar y con mucha fuerza, es porque evidentemente se calmaron, comillas, por decirlo así, las inquietudes mayores y naturalmente que era muy importante potenciar el rol de los guardaparques. En definitiva, ellos son los que es el personal especializado que va a tener que cumplir las muchas funciones que va a tener este nuevo servicio. Pero quiero decir de que la Cámara volvió a revisar con mucha fuerza todo el tema laboral. No estoy hablando medioambiental, sino laboral, y por eso me hago cargo de las palabras que está diciendo la ministra. O sea, de verdad, esto fue visto muy exhaustivamente, primero en el Senado y después en la Cámara, y por lo tanto creo que tiene razón la ministra que cuando lo veamos, no lo hemos visto, cuando lo veamos, probablemente vamos a coincidir de que se resguardan todos esos derechos. Gracias, senadora Allende. El senador Durana igual me había pedido la palabra después. Resulta es que si hubo modificaciones desde la Cámara, también debiese pasar al trabajo, ¿no? Porque ¿por qué nos correspondería a nosotros tocar temas de trabajo si somos Comisión de Medio Ambiente? Ahí tengo mi duda, ¿cuál es el...? Sí, pero ok, se puede ver, pero si a mí me permite, Presidenta, yo considero que no, porque la verdad, este es un proyecto de medio ambiente, este es un servicio que da medio ambiente. Se pidió que la Comisión de Trabajo viera por la inquietud que había laboral, por eso la Comisión de Trabajo del Senado hizo revisando. 2 informes y con eso quedamos 100% satisfechos al punto que fue aprobado por una amplísima mayoría en el Senado. Luego pasa una cosa parecida en la Cámara, digamos, que más que nada es Agricultura que lo vio, por la inquietud que tenían los trabajadores con AFE. Entonces yo creo que no. Yo diría que lo único que va a hacer es retrasarnos. Esto ya está totalmente visto, revisado y trabajado. Para mí, por lo menos, mi opinión es que no tiene ningún sentido. Esto nunca fue una comisión que revisara la totalidad del proyecto. Solo como lo dice su nombre, se abocó a los temas laborales, pero el proyecto en sí perteneció y pertenece, como es obvio, a la Comisión de Medio Ambiente. Sí, gracias, senadora Allende. A ver, sobre lo siguiente, yo concuerdo que si hay modificaciones en materia laboral, debería verlo la Comisión Laboral y no esta. Pero también creo que sabemos con quiénes se fueron trabajando estas indicaciones y a lo mejor lo que podríamos hacer es pedirle al Ejecutivo que, dado que ha pasado tanto tiempo, ¿cierto?, que converse con los gremios, con el sindicato, en fin, pero con los trabajadores que eventualmente podría afectarle o importarle la modificación de la Cámara, porque la verdad es que si eso es así, que están de acuerdo, claro, ir a trabajo sería abrir incluso el tema a otros que ni siquiera han sido tocados dentro del proyecto, porque no son la idea matriz o no es lo principal del proyecto. Ahora,
Por ahora, bueno, yo continuaría evidentemente, ¿cierto? Le damos la palabra nuevamente a la ministra en los temas que a nosotros sí nos competen, que son los medioambientales, pero ahí hay a modo de sugerencia, dado lo que acaba de surgir en la comisión, sería bueno que los mismos trabajadores y trabajadoras lo vieran, lo revisaran, porque al final del día de allí fueron surgiendo las distintas mejoras. No sé si quieres decir algo. Sí. Gracias, presidenta. Aprovecho de saludarlas, senadoras y senadores. Quiero decir que el tema laboral en la Cámara fue muy tratado, muy a fondo, no por una comisión de trabajo, que de hecho la pidió y se rechazó que fuera la comisión de trabajo un par de veces, porque el tema laboral se trabajó desde la Comisión de Medio Ambiente a través de informes y de oficios que se solicitaron a la BCN, por una parte, para justamente apoyar la votación que hicieron los diputados, que informó respecto de, por ejemplo, comparar lo que es el estatuto laboral de este nuevo servicio con otros servicios que tienen una historia similar, como por ejemplo el Senadis, que se creó desde un fondo privado a un servicio público. Y luego también se pidió informe a la Dirección del Trabajo, que dio su parecer respecto incluso de las indicaciones que presentaron algunos diputados, y el informe es bastante favorable respecto de lo que venía con en el proyecto de ley desde el Senado. Y por último, señalar que también se hizo un trabajo permanente con los trabajadores de CONAF, sobre todo con los guardaparques, con el Sindicato Nacional de Guardaparques y con el Consejo Nacional de Guardaparques, quienes además manifestaron su apoyo público al proyecto de ley en el año 2020 a través de una encuesta que ellos realizaron, donde el 80% de los afiliados a esos gremios apoyaron el proyecto, incluso enviaron propuestas de indicaciones precisamente en materia laboral a 2 artículos a la Comisión de Agricultura, donde se aprobó un cambio y donde luego además el Ejecutivo lo hizo suyo y presentó indicaciones en la Comisión de Hacienda. Y ahí se modificaron los artículos 18, que es relativo al servicio de bienestar, y el artículo 19 y el artículo 21. Esos 3 artículos fueron modificados en Hacienda, entonces con el apoyo de los guardaparques, y eso en el fondo el reflejo es que los guardaparques fueron a apoyar masivamente este proyecto de ley en sala y hay constancia de eso, digamos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Alejandro. Senador Durana. No solo en el ánimo no de atrasar el proyecto, sino que simplemente salvaguardar a esta comisión y las resoluciones que tenemos que tomar. Si en función de lo que se tramitó en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, se pudiese certificar la conformidad de los trabajadores para no volver a abrir el debate en esta comisión, creo que perfectamente podría ser, porque lo peor que puede pasar es que finalmente nosotros no lo veamos, no lo toquemos y nos encontremos con una situación adversa, es decir, los trabajadores en general. Estamos hablando de situaciones, por un lado, que pasó por la Comisión del Senado el año 2019, con un informe de la Comisión del Trabajo, que fue absolutamente modificado, que si bien está con el beneplácito de las organizaciones, pero para nosotros creo que sería interesante contar con la certificación que genere el beneplácito de parte de ellos, para no atrasar el proyecto, pero también para salvaguardar a quienes somos parte de la comisión. Gracias. Ok, gracias, senador Durana. Bueno, yo lo mencionaba recién, pero a propósito de que el Ejecutivo haga de puente, con tal de que en el Senado avancemos con celeridad, con responsabilidad, pero con celeridad, y en esta comisión, y luego lo enviamos a la sala. Entonces, si hubo, a propósito de lo que plantea Alejandro, asesor del Ministerio, bastante acuerdo y un trabajo colaborativo con los trabajadores, como dice el senador Durana, una especie de certificado, suena como raro certificado por la exigencia, pero que ellos manifiesten que están de acuerdo con esas modificaciones, eso que se hizo la Cámara, yo al menos no tendría ningún problema y creo que eso podría ayudar a que cuando desde esta comisión despachemos, vamos a llegar eventualmente al Pleno, a la ronda de comité, digamos que esos temas también están zanjados sin perjuicio de la competencia de esta comisión. Eso me parece que podría facilitar las cosas, ministra. Le voy a dar la palabra nuevamente para continuar Sí. con la presentación. Perfecto, nosotros no encargamos de eso. Por último, y esto, no, por último. Y esto es algo que ocurrió especialmente en la Comisión de Agricultura. Habían un par de temas que producían
aprensiones todavía y que están asociados con la coherencia y el deber de coordinación con otros servicios. Y aquí me refiero en particular con algunas atribuciones que quedaron mejor coordinadas asociadas a la ley de pesca, a la ley de bosque nativo y a algunas atribuciones del SAC. ¿Ya? Entonces, esos fueron o sea, y eso ya fue cambios que introdujimos nosotros como este ejecutivo. ¿Ya? Ya, entonces, habiendo hecho ese resumen de los elementos que se cambiaron y que pensamos que han mejorado el proyecto, esta es nuestra propuesta. Por un lado, nos parece que sería bueno para poder discutir esto con la profundidad que se merece, pero también con la celeridad de tener un proyecto con suma urgencia, de reuniones semanales de coordinación técnica con los asesores, ¿ya? Para ir discutiendo. Y separar los 140 y tantos artículos en los que no son de fondo y los de fondo, y comenzar con los que no sufrieron modificaciones de fondo. Y podemos ver, ojalá como paquete, así como rápido, poder despacharlos rápidamente. Y eso nos da un poco de tiempo para después ir analizando el resto de las modificaciones ayudado por el trabajo de coordinación semanal. Y bueno, yo también comprometo la presencia constante del Ejecutivo en mi persona en las comisiones. Física, sí, presencia física constante, a menos que haya algo de orden mayor, pero está programado así. Así que esa sería nuestra propuesta para el trabajo, y bueno, vamos a mantener la suma urgencia. Eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Bueno, antes de darle la palabra a los senadores y a la senadora, decir lo siguiente. Respecto de la forma, de la propuesta de trabajo, nos hemos caracterizado, ¿cierto?, por trabajar de esa manera, y ahí aprovecho a agradecer, además están presentes a todas las asesoras y asesores nuestros, para que vayan avanzando en este trabajo que al final es prelegislativo, pero por la urgencia más del proyecto y literalmente por la urgencia que tiene desde el Ejecutivo, vamos a ir avanzando casi en paralelo, porque la idea es que lo que avance, ¿cierto?, previo a una determinada comisión, lo veamos luego en la comisión siguiente, por decirlo de esa forma. Y obviamente hay que avanzar primero en aquello que hay cuestiones más de forma o, como dice acá, no sufrieron modificaciones de fondo, para que a lo mejor juntar eso como grupo y de esa manera poder sacarlo y votarlo en la comisión. Y también quiero levantar un punto, porque así como el propio Ejecutivo tuvo que hacer una actualización del proyecto, dado que llevamos 6 años en este tema en el Congreso Nacional, y por todo lo que ha ido ocurriendo en estos 6 años, yo no tengo al menos ninguna duda que van a ir surgiendo desde la sociedad civil también solicitudes para que sean escuchados. Entonces, cuando alguien desde la sociedad civil, organizado o autoridades locales, en fin, o los mismos trabajadores u otros grupos, ¿cierto?, quieren ser escuchados, difícilmente uno puede ir votando en paralelo y tomando decisiones, porque también es como que no los escucháramos, ¿no? O es como que los escucháramos y nosotros siguiéramos igual en nuestro carril votando, aunque nos estén alertando o entregando su opinión respecto de algo. Entonces, creo que deberíamos continuar con el proyecto mañana, como lo dijimos, pero también si a cada uno de nosotros, por lo menos a mí cada vez que me llega alguna solicitud, la derivo a la Secretaría para que formalmente sea una solicitud a la comisión y luego nosotros tomemos un acuerdo, fijarnos un plazo de recibir a las personas de la sociedad civil que vayan llegando. No, por eso alerté en algo. La senadora Allende dice, tengo dudas si es que en el tercer trámite se hace. Lo que quiero plantear es que ha pasado tanto tiempo, porque lo normal es que, claro, en un tercer trámite uno se dé un periodo de meses, ¿cierto?, que se haga dentro del año, vuelva el proyecto en tercer trámite, pero acá la verdad han pasado 6 años que hemos estado, para no decir detenidos, pero discutiendo este proyecto, y por lo tanto me parece importante que si alguien quiere dar su opinión, y esta comisión es pública, y también lo hago a través de usted, tenga esa instancia para hacerlo. Creo que si uno se fija, por ejemplo, 2 semanas o 3 audiencias nuestras, para que eventualmente quienes vayan solicitándolo sean escuchados,
también podría permitir para que los asesores, las asesoras, ¿cierto?, vayan trabajando en esos proyectos. Ahora, creo que si alguien a esta altura, en tercer trámite, solicita ser escuchado, es evidentemente en aquellos artículos, supongo, que incluso el Ejecutivo propone que terminen en mixta o donde se han producido temas más de fondo. Entonces, avancemos nosotros en aquellos donde no sufrieron modificaciones de fondo, que se inicie el trabajo de nuestros asesores y asesoras y acordemos unas, insisto, 3 sesiones para que podamos recibir a quienes puedan ser, quienes puedan enviar alguna solicitud. Ahora también lo planteo de esta otra manera. Si no llegan, o llega una o dos, bueno, se recibirá en una misma sesión, 20 minutos cada una, que es el tiempo promedio, ¿cierto?, que se da, y seguimos como corresponde en un tercer trámite. Yo lo planteo, insisto, simplemente porque ha pasado tanto tiempo que retomar este proyecto es evidente que desde la sociedad civil va a causar interés. O sea, eso como primera cosa. O sea, más de alguno va a querer también exponer qué ha ocurrido en estos 6 años y qué opinan respecto al menos de estos que fueron o eliminados o en aquellos que ya sufrieron alguna modificación importante. Y por último, para terminar con el tema de forma que plantea la ministra, ella plantea como tercer paso analizar el resto de las modificaciones, obviamente, y luego ya, bueno, cierto, lo de la presencia del Ejecutivo, que me parece importante además ratificarlo, porque en todo este proyecto los vamos a necesitar. Entonces ahí tengo una pregunta. ¿Quién más debería estar, ministra? Que de repente ustedes mismos se sientan más apoyados de algunos organismos o directamente desde el ministerio y obviamente con su presencia y sus asesores es suficiente como poder convocarlos también. Y cedo la palabra a algún senador o a la senadora. Senador Latorre y luego la senadora Allende. Senador Latorre. Ahí está. Gracias, presidenta. Bueno, me había excusado por el chat, estaba en el Comité Político de la Moneda, por eso no pude votar el proyecto rompiente señor Durana, pero se aprobó por unanimidad. Sobre este punto, presidenta, tengo algunas dudas. Comparto la forma de proceder que se plantea, solo que al estar en tercer trámite, mi pregunta es si la comisión tiene que votar, por ejemplo, el informe que viene de la Cámara o simplemente analizar y poder generar una recomendación a la sala para que en la sala se vote y junto con ello, claro, acá hay propuestas, hay cuatro artículos, digamos, que habría inconsistencia, por lo cual se sugiere que vaya mixta. No sé si en esta revisión que vamos a hacer en la comisión podría eventualmente surgir otro o no, o hay consenso en qué son esos puntos. Y tal vez en la comisión mixta abrir una sesión, que eso yo por lo menos he estado en otras comisiones mixtas de otras áreas, digamos, antes de entrar en materia, se plantea, qué sé yo, una sesión larga de audiencias, ¿no?, para pronunciarse sobre las controversias o eventualmente que emerja alguna otra. Digo para dado todo el tiempo y estoy de acuerdo con usted que llevamos tanto tiempo tramitando este proyecto, que ha tenido tantos cambios, etcétera, que hacerle seguimiento no es fácil, pero ya como estamos en esta última etapa y entiendo que hay cierto consenso de enviar a mixta por estos artículos, podríamos dejar ahí para la mixta un espacio de audiencia, etcétera, acotado para escuchar posturas. Esa sería mi propuesta y mi pregunta al mismo tiempo, si es que esta comisión tiene que votar el informe de la Cámara o más bien hacer simplemente una recomendación a la sala. ¿Cuál es el procedimiento en tercer trámite, digamos? Gracias, senadora Torre. Y para ir punto por punto, le voy a dar la palabra inmediatamente a la señora secretaria. No, gracias, presidenta. No, senador, respecto de la comisión se pronuncia respecto de cada una de las modificaciones. ¿Las aprueba o las rechaza? Y con ese informe va a la sala, ¿quién? ¿Las aprueba o las rechaza? Por lo tanto, bueno, no sé, creo que es una buena idea que en la comisión mixta, cuando se forme la comisión mixta, ahí puedan las organizaciones opinar, pero no sé, eso es nomás. Gracias, señora secretaria. Senadora Allende. Sí, yo comparto lo que está señalando el senador Latorre, porque mire, por eso yo le dije, presidenta, la inquietud, estamos en el tercer trámite. Entonces, no corresponde decir 3 sesiones o 2 sesiones para abrir, digamos, participación, porque la verdad es que estamos en el tercer trámite. Lo que corresponde reglamentariamente es que nosotros revisemos todo lo que la Cámara de Diputados, sean de forma o de fondo. Las de forma las vamos a despachar en una sola sesión, porque son numeraciones, cosas de ese tipo, pero las de fondo
que tienen dos características. Unas que evidentemente pueden mejorar, pero otras que no vamos a estar de acuerdo porque hay inconsistencia, como ya se ha señalado, y que nos está diciendo de antemano que lo más probable es que va a tener que terminar una comisión. Entonces, como ya sabemos el itinerario, lo que corresponde es hacer eso. Tenemos que revisar, presidente, y está con suma urgencia. O sea, nosotros tenemos que revisar es rigurosamente todo lo que la Cámara de Diputados, como digo, ha modificado, dejando a un lado las de forma, entrar a las de fondo, dentro de las de fondo aquellas que mejoran, aquellos que hay inconsistencia, y hecho eso, por supuesto, tiene que pasar a la sala, y ahí, por supuesto, ahí en la sala se va a ver que va a haber rechazos de alguna de las propuestas de la Cámara de Diputados, y por lo tanto automáticamente se tiene que producir la comisión mixta. Al producirse la comisión mixta puede ser que ahí se dé una sesión de audiencia, pero yo no estoy de acuerdo en empezar de antemano de esta manera, como había sugerido inicialmente usted, presidenta, porque creo que lo único que hay que hacer es retrasarnos. Si nosotros tenemos una línea de trabajo que es la reglamentaria más en estos temas cuando se está en tercer trámite. Ahora que el proyecto tiene 6 años, el contexto ha cambiado, bueno, para todos y todas, digamos, evidentemente, porque entre medio sacamos el Código de Agua, cambio climático, ley marco, han pasado muchas cosas, pero también, y quiero también, exacto, quiero reforzar las palabras que dijo la ministra y que yo partí diciendo al inicio también no es posible que este país no tenga un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, y no podemos dilatarlo más. Ya también estamos incumpliendo el compromiso internacional, incluido el marco de cambio climático. Nosotros tenemos compromiso con nuestras NDC y tenemos, por lo tanto, que cumplir, y por lo tanto se requiere. Entonces yo francamente digo, ya después de todos estos años de lección aprendida, ya súper revisado, ya por años en una y otra sala, no da más. Lo que da es que cumplamos más o menos lo que normalmente siempre se hace cuando se está en tercer trámite. Gracias, senadora Allende. Senador Durana. Gracias, presidenta. La verdad es que cuando un proyecto pasó por la Comisión de Medio Ambiente del Senado en 2017 y se aprobó en la sala del 2019, eso significa que hay una cantidad importante de años que no lo ha visto, y ha sido reconocido que es la senadora Allende quizá la que tiene información con respecto a este proyecto. Si además hay artículos propuestos por el Ejecutivo, como otros que además están en nuestras minutas, que lo más probable es que puedan ser rechazados y van a llevar sí o sí a una comisión mixta, obviamente que es importante que, bueno, yo ya no voy a estar, pero que quienes estén en esta comisión tengan todos los antecedentes, no solo de este proyecto en tercer trámite, sino que además del proyecto y de la opinión también de quienes son incumbentes en lo que va a resolver este proyecto, en especial el sector privado. Entonces, desde esa mirada, no sé, será a lo mejor decisión de la nueva presidencia de esta comisión, pero creo que se hace necesario, porque lo que va a suceder aquí es que quienes van a participar de esta comisión mixta van a ser representantes de la Cámara de Diputados que vienen muy al día con este proyecto, y van a ser representantes de la Comisión Medio Ambiente del Senado, que solamente van a tener que resolver en tercer trámite constitucional, pero no sé en qué minuto van a tener la oportunidad de poder conocer también la opinión de quienes son incumbentes o a quienes realmente afecta o no afecta la tramitación de este proyecto. Gracias, senador Durana. A propósito de la conversación que se ha producido, yo quiero decir 3 cuestiones. La primera, si alguien entendió o ha planteado que con esto se dilata el proyecto, o qué será mi ánimo, lo más lejos posible de aquello, porque por algo estamos viendo este proyecto hoy día. Y aceptamos primero, la ministra me llamó, y cuando con la señora secretaria ante el receso legislativo acordamos que esto se pusiera en tabla. Lo segundo, yo al menos creo en la participación ciudadana siempre. Por lo tanto, creo que después de 6 años uno podría haber llegado a una resolución distinta para que, insisto, sin ánimo de salir nosotros a buscar a la plaza a alguien, si hubiese tenido la intención de opinar, lo pudiera hacer. ¿Y por qué? Porque en la comisión mixta se resuelve todo aquello donde uno no tiene acuerdo con la Cámara. Por lo tanto, si alguna organización uno recibe en la comisión mixta, es para que se pronuncie sobre aquello donde se ha producido una inconsistencia o algún desencuentro, ¿cierto?, legislativo, lógicamente, con la Cámara. Por lo tanto, plantear que a una comisión mixta vamos a estar escuchando a alguna de las sociedades,
más allá de la controversia que está revisando la comisión mixta, es una cuestión que no es real, no corresponde, salvo la buena voluntad que puede haber en la comisión para que alguien pueda opinar más allá. Sí, el ánimo es que entonces nos fijemos como corresponde en todo caso, ¿cierto?, con nuestro reglamento a conocer directamente los artículos que, como ha planteado la ministra, no tuvieron modificaciones de fondo y obviamente con el trabajo previo de nuestros asesores, yo no tengo ningún problema, al contrario, pero sí creo que es importante que vayamos viendo si alguien quiere venir a opinar del proyecto, porque de lo contrario la respuesta sería que ya pasó el tiempo de opinar, de aportar, porque la comisión mixta no lo va a poder hacer. Que eso al menos yo lo voy a hacer formalmente porque me parece que eso es lo correcto y eso es lo transparente con quien puede pretender después de 6 años pronunciarse respecto del proyecto. Entonces, como mañana vamos a continuar con este proyecto y me imagino que los asesores, al igual que nosotros, vienen llegando recién y se van a tener que poner de acuerdo cuándo se van a reunir, en fin, yo sugiero que podamos hacer dentro del comparado un distingo, insisto, con aquello que no tiene una modificación de fondo para que nos aboquemos a aquello mientras ellos siguen avanzando en los que sí tienen una modificación mayor, porque a lo mejor incluso si esas modificaciones, insisto, son más de forma, no tienen mayor complicación, podemos perfectamente ir revisándolas e ir, bueno, mañana tomemos ese acuerdo, pero ir votándolas si es que nos permite tener un trabajo más acelerado. Así que, senadora Allende. Presidenta, porque de las palabras suyas prendo primero, obvio que no es su intención retrasarlo, pero si usted inicialmente habló de 2 o 3 audiencias o sesiones de audiencia, obviamente que si no, automáticamente, claro, también se produce un efecto de cierto rechazo, pero quiero también hacer hincapié, porque usted lo presenta de una manera como si uno estuviera oponiéndose a la participación y eso francamente no es aceptable, porque no es el ánimo, pero esto ha sido tramitado en el Senado, en la Cámara. Ha habido espacios en una y en otra. Acaba de terminar prácticamente en la Cámara después de 4 años. O sea, nadie puede decir que no hubo espacios. Una cosa es que el proyecto se ha atrasado 6 años, que el contexto ha cambiado, que es más urgente que nunca. Por eso mi insistencia en que seamos rigurosos en tener una metodología y avanzar en lo que tiene que ser nuestra responsabilidad, que es sacar un proyecto que tiene suma urgencia. Y otra cosa es decir que aquí no ha habido espacio o no habrá espacio o nos negamos el espacio, porque eso por lo menos para mí no es aceptable. Entonces no es eso. Lo que estoy diciendo, que acaba de salir de la Cámara, ha tenido espacio, por supuesto, en la Cámara, se vio durante 4 años, como también hubo en el Senado, y lo que corresponde en tercer trámite es que nosotros veamos las diferencias entre la Cámara y el Senado. Y la metodología que eso nos ha propuesto nos parece razonable. Aquí lo más importante es el trabajo previo que podamos hacer con nuestros asesores para ver las diferencias sustantivas o menores, porque puede haber diferencias, no de forma, puede haber diferencias menores, pero que no dejan de ser importante aclararlas con los asesores para que podamos avanzar. Perfecto. Senador Durana. Con todo el respeto de la senadora Allende, yo la información que tengo que las diferencias pueden no ser menores. Hay sectores importantes en el sur que están preocupados fundamentalmente en los temas de la salmonicultura. Entonces hay parlamentarios que también están preocupados con respecto a este proyecto. Entonces, al final vamos a tener que evaluar en la profundidad de las modificaciones cómo finalmente se va a desarrollar o finalmente cuál va a ser el mecanismo a poder sacar el mejor proyecto en beneficio, por supuesto, del medio ambiente, pero también de aquellos sectores que hoy día ven con preocupación, en especial las áreas protegidas. Perfecto, gracias, senador Durana. Entonces, mañana continuamos con el conocimiento del proyecto, enfoquémonos según la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, que me parece correcta y entiendo que a todas y todos también, de partir por estos que no tienen grandes modificaciones y bueno, y ahí el trabajo de nuestros asesores y asesoras para que puedan también trabajar con Cristóbal, con Alejandro y con quien el Ejecutivo estime pertinente. Así que por haberse cumplido el motivo de la comisión, se levanta. Gracias. Recording stopped.